Vimos unos ejemplos el viernes. De hecho, fue uno o dos. Ese es 27. El teorema de Fubini ya lo vimos. Este es el ejemplo que comenzamos a ver. Este es el 1.28. Esta es la clase del viernes. Y aquí está el ejemplo de este límite ya concreto. Es el 1.29. Que ya por las prisas o por algo se me olvidó enumerar. Y vamos a comenzar con una nueva. Voy a guardar esto, si no tengo que escribir algo. Esta es la clase 7. Sí. Bueno, vamos a continuar el día de hoy viendo unos ejemplos de las integrales múltiples. Y bueno, ahora sí, ejemplo número 1.30. Es sobre la discontinuidad de una función en un punto. Entonces tengo una función definida en un intervalo y después esta se va a R, una función integrable. En I. Y me elijo cualquier punto en este intervalo. Voy a llamarle Q0 y que esté fuera de la imagen. Otro punto, sea Q0 en I y sea A un número que esté fuera de la imagen en este punto. Vamos a construir una función discontinua de la siguiente manera. Considera la función. Esta va a ser la función g, definida en el mismo dominio, en varias variables, dada por la siguiente regla de correspondencia. Simplemente es tomar a la función f en todos los valores, excepto en el punto f de q0. Entonces, g de q es f de q si q es distinto a q0. Y tomamos el valor de a si q es igual a q0. Bueno, esto es para toda q en el intervalo i. Este ejemplo nos dice que esta función g resulta ser integrable en i y satisface que la integral es exactamente la de f. Eso. Así que no pasa nada si la haces discontinua en un punto. De hecho, la función f no tiene que ser continua, solamente pides que sea integrable, pero aquí el dibujo en una variable para que más o menos se visualice. Aquí tengo el intervalo i
y tengo la función esta f, una cosa así. Pero después en un punto que es q0, le voy a dar un valor distinto y ese va a ser la G mayúscula, un valor distinto, aquí sería la A, por aquí. Este sería el valor de A para la función G. Entonces, realmente la función que estás considerando es exactamente la f, excepto en este punto, que va a tomar un valor distinto. Así que aquí hay una, si lo era, ya no lo es. Si era continua, ya no lo va a ser. Esa es la idea, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la función g, sería su gráfica. Y de ahí, de ahí uno observa que la discontinuidad en un punto no afecta la integrabilidad, la integral de Riemann de una función. O sea que se sigue valiendo la igualdad. Esta de acá. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace este ejemplo. Vamos a poner aquí solución a este ejercicio. O sea, como f es integrable, tengo lo siguiente. Como f es integrable en i, bueno, por definición de integrable, para que lo sea, se vale para las funciones acotadas. Entonces, f es acotada. Entonces, existe un número positivo, llamémosle k, mayor que 0, tal que, pues la función queda ahí atrapada, ¿no? Entre esta y su negativo. Entonces, f es menor o igual a k. Y podemos poner aquí valor absoluto, aquí pongo menos k en i. Ahí está. Quiero encontrar una cota para la g. No necesariamente tiene que ser la misma, porque la a puede ser un valor muy grande. La a se puede llevar a un valor muy grande y la m ya no me va a servir. Entonces, si la m está por acá, los valores de k, entonces ya no me serviría esta cota. ¿Cómo voy a elegirla? Entonces sea m igual al máximo entre dos valores. Es sencillo, entre k y el valor de a. Este se puede ir muy lejos. Solamente que el a puede ser negativo, entonces tomo valor absoluto para que no haya problemas. Esto es positivo. Y esto va a implicar que es una cota de g, ¿no? Va a estar menor o igual que m y mayor o igual que menos m. Para todo punto q en i o en i. Entonces ya tengo que g es acotada a partir de que f lo es. Ese es un hecho. Ahora vámonos con la integrabilidad de f. Como f es integrable, voy a escribir esto. Como f es integrable, eso ya está ahí arriba, entonces me brinco esa parte. Además, para toda epsilon mayor que 0, existe una partición de i. Puedo escribir los elementos si hace falta, si hicieran falta. Sería de i1 hasta in, por ejemplo. Partición de i.
tal que, pues la suma superior de F con la partición P menos la suma inferior es menor que epsilon sobre 2. Este es el que me va a servir. Bueno, yo tengo una partición de I, donde las sumas las puedo hacer, la diferencia la puedo hacer tan pequeña como uno quiera, ¿no? La mayor menos, la superior menos la inferior. Para F en I. Y luego tengo que ir controlando lo que pase alrededor de A, del punto Q0, perdón, del punto Q0. Y de ahí tengo que construir una nueva partición. Y después tengo que considerar la superposición para que todo se empalme. Esto es, bueno, antes de eso, como P es una partición de I, tenemos que existe un I0 entre 1 hasta N, tal que, pues ahí vive el Q0. El Q0 va a vivir ahí, ¿no? Aquí sería con sub 0. Entonces por ahí anda la, el punto I en este intervalo. Entonces aquí estoy visualizando el I y ahí tengo la partición, ¿no? Q, perdón, la partición P, pero esta no la voy a escribir toda porque... Y por aquí está el Q0. Y ahí es donde va a estar contenida en el I, I sub 0. Ahí está. ¿Qué más tengo? Por otra parte, vamos a escribir por otra parte, sea I0, un intervalo I0, ese es ajeno, ¿no? A los anteriores, a los de P. Un intervalo que contiene a Q0, que contiene a Q0 y aquí va lo de la medida, y con medida, la medida de I0 que sea menor que epsilon sobre 4m. Esto es para que salga exacto la cuenta al final. Este I0, pues como lo veo por acá, pues en principio está más pequeño por la restricción de su medida, entonces este está por acá, ¿no? Algo así. Este sería el I sub 0. O sea, no tiene que ser alguno de estos, puede ser distinto, ¿no? Es por otra parte. Solamente que contenga Q0, que contiene a Q0 y que tenga medida esta menor que epsilon sobre 4 sobre m. Eso es lo que interesa. Eso siempre se puede construir, así como siempre uno puede pegar una bola alrededor de un punto dado, de un radio arbitrariamente pequeño. De manera similar, uno siempre puede pegar una caja a un intervalo suficientemente pequeño que contenga un punto dado. Y bueno, ¿para qué es este intervalo I0 ahí aislado? Pues le vamos a asociar una partición, sea P0, es otra partición, cualquier partición de I, del intervalo I, que contiene a I0 como elemento, ¿no? Entonces aquí podemos pegar, podemos decir quién es P0. Uy, pero voy a poner aquí con prima, ¿no? Mejor.
A ver, en realidad no se utiliza, pero vamos a ver. Este lo voy a bajar. Entonces tengo I1', y así me voy hasta poner IM', cualquier partición que contiene a I0. O sea, puede ser que el primero, ¿no? Sea el I0, solamente para fijar ideas, que el primero sea I0. Ahí está. Sí, porque a partir de I0 uno puede ir cuadriculando el intervalo. Aquí en el dibujo, ¿cómo sería? Pues pegarle así y tener una partición P sub 0 del intervalo I. Aquí unas líneas. Y que uno de ellos sea el I0. Entonces es P0 cualquier partición del intervalo I que contenga como elemento, que contiene como elemento a I0. Entonces ahí decimos que el primero, ¿no? Es el que le va a ser igual. Por ejemplo, ya acorté la medida, entonces lo que sigue es como rutina, consideras la superposición, consideramos la superposición. Estoy yendo un poco lento en la solución para que más o menos quede claro, porque igual este ejemplo puede servir de inspiración o como base para por ahí una tarea que he dejado, una o dos. ¿Esta cuál sería? Pues la primera, que sería P. Esta le voy a poner P1. Ahí está. Entonces le llamo de esta con la de P0. Estas superposiciones. ¿Y qué voy a tener con esto? Pues alguno de estos elementos, sabemos cómo van a estar formados, ¿no? Sería P, va a estar, esto es una igualdad, sería un J, porque no hace falta meter tanta notación en esta demostración. Sería, aquí ya ocupé I1 hasta IN, I1' hasta IM, pues aquí sería un J, ¿no? Un J1 hasta J, pues ya el tamaño de la partición, vamos a poner que sea R. Ahí está. Donde cada uno de ellos corresponde a la intersección de dos elementos de la partición P0 y P1. Entonces, alguno de ellos tiene que contener a Q0. Tenemos que existe lo mismo que aquí, para P1 también tiene que pasar para la partición P. Entonces existe un I. Vamos a ver que sin pérdida de generalidad vamos a pedir que sea el primero, ¿no? Para no meter tantos subíndices. Entonces, sea J1 el intervalo, o sea que el intervalo que contiene a Q0. Esto siempre va a pasar porque la partición es una cubierta del intervalo. Entonces, al menos uno tiene que contener a Q0. Entonces, ese le llamamos J1, que sea el primero. Y además,
J1 es de la forma, por definición de superposición, tiene que ser una intersección de 1 de P1 con 1 de P0. Pero ya fui diciendo, ya dije quiénes contienen a Q0, que sería este intervalo, y por acá este otro intervalo, ¿no? Que fue el primero. Aquí señalamos. Entonces, este va a ser intersección de I. Aquí I sub 0 con el primero de por acá, de prima, este. Luego, la medida de J1 va a ser menor o igual que la medida de I0, ¿no? Eso lo voy a poner más abajo, si no, para que esto es clave. Entonces lo voy a poner en un renglón aparte. Esto sería la medida de, aquí medida, la medida de uno de ellos, que el que me sirve es el segundo, ¿verdad? Que en cuanto a medida es simplemente productos de intervalos. Y si uno está contenido en otro, tienes esta desigualdad. Y a su vez, este es exactamente igual a la de I0, ¿no? Por esta de acá. Voy a poner aquí un asterisco. Esta igualdad la voy a poner como un asterisco. Que aquí estamos haciendo referencia a ella. Y es exactamente esto menor que epsilon sobre 4m, ¿no? Entonces por acá ponemos un 2 estrella. Aquí está. Bueno, ¿todo esto para qué? Para que quede bonita la estimación. Bueno, entonces voy a continuar aquí. Ahora sí considero la diferencia de la integral de f sobre i con la suma inferior. Estimamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, entonces, la integral de f sobre el intervalo i menos, comenzamos con la suma inferior, esta. Pero quiero probar la de g, la de f ya está de gratis, aquí sería la de g. Vamos a meter aquí valor absoluto porque es menor, igual que, si queremos hacer esto tan pequeño como uno quiera, ¿no? Entonces va a salir menor que epsilon, pero tenemos que demostrarlo. Entonces, el viejo truco de sumar y restar, es decir, restamos la suma inferior y sumamos la suma inferior de f en p. Y la de g quedó por acá. Ahí está. Entonces, para las sumas superiores, más bien las sumas inferiores, lugar box, tenemos esto. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Se resta y se suma el mismo número y después se aplica la desigualdad del triángulo, que es el paso que se hace n veces en los cálculos avanzados, o sea, un montón de veces. Y luego, pues ya esta ya la tengo estimada.
O sea que de esta no hay problema porque está aquí arriba. Esta va a ser la estrella. Esta, la 3 estrella. Uno, 2, 3. Pues esta ya va a estar controladísima. Este va a ser entonces, por esa desigualdad tengo aquí menor que pues, lo que tengo arriba. Lo que le pedí era epsilon sobre 2 más esta otra, que es con la que voy a pelear. Esta de aquí. Esta es con la que me voy a pelear ahora mismo, porque es la parte delicada, ¿no? Que sí se parecen bastante F y G, excepto por un punto. Entonces, ese punto difiere, ¿no? En F tienes F de Q y en G de Q es exactamente A. Estoy pidiendo que esos valores sean distintos. Para que tenga sentido esto, si no fuera cero. Entonces, esta suma, el segundo término, aquí viene lo interesante. Entonces viene como la suma es de igual a 1 hasta n. No, hasta R, dijimos, hasta R, porque es la partición P. Hasta R, aquí del ínfimo para F, menos el ínfimo para G, sobre los intervalos J, is, y aquí por la medida, ¿no?, de estos intervalos, J, is. Y el valor absoluto, pues aquí está. Aquí está. Ahí está el valor absoluto, donde MI de F es lo que ya tenemos desde siempre, que es el supremo, no, este es el ínfimo, estoy con la inferior, de F en el intervalo este, JI. Y el otro es MI de G, es el ínfimo de mi función G en el intervalo JI, lo mismo. Aquí estoy haciéndolo ya para la partición que corresponde a la superposición, esta, que es la que me sirve. Y bueno, aquí 3 estrellas, aquí se aplicó para el primer término, que salió menor que epsilon sobre 2. Y el segundo término, pues estamos por ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar? Entonces, F y G coinciden, excepto en el punto Q igual a 0, ¿no? Entonces, como F es igual a G para toda Q en I, menos el punto Q0, tenemos que, pues esta cuenta, esta la voy a llevar aparte para estimarla. Esta es la que voy a estimar, esta es la buena. Ese es menor o igual. A ver, aquí que necesitamos aplicar la desigualdad de triángulo para manipular un poco más. Entonces, valor absoluto de MI F menos MIG. Y la medida es positiva, entonces esta no le hace falta nada de valor absoluto. Entonces las funciones son iguales excepto en Q0, que es donde ahí son distintas. Entonces todas estas MIs en restas se van a hacer 0 excepto en el intervalo que contiene a Q0. Ese intervalo, ¿cuál dijimos que era? Ah, el primero, es este. J1 es el que contiene a Q0. Ahí es donde las funciones cambian de valor. Son distintos valores. Entonces, esta es una igualdad a
Todos los términos son 0, excepto el primero, ¿no? El J1, como ahí, que ahí es donde posiblemente da 0, da distinto de 0. Entonces sería M1 de F menos M1 de G por la medida de J1. Ahí está. Y aplicando aquí la desigualdad de triángulo, esto es sería 2 veces la medida, la de M1 con la medida de 2 veces la del ínfimo de F con la del ínfimo de G. Pero hay una cota ya para ellas dos, ambas. Sería la que se construyó hasta acá arriba, hasta acá arriba. Voy a subir esta. Esta. Entonces esta la puedo llamar, ¿cuántas estrellas llevo? 4. 1, 2, 3, 4. Esta M, como corresponde al máximo de K y el valor absoluto de A, también es cota de F. Entonces, aquí sería menor o igual a 2 veces M por la medida de J1. Y aquí metemos la justificación, que sería la de 4 estrellas. Ahí está. Y falta meter lo de la medida de J, que es menor. Esto es 2M. ¿Y la medida de J cuánto vale? J1. Aquí está. Ya se me perdió. Aquí está, es esta. Es toda esta. Esta que está aquí. Ese le vamos a poner 5, pero ya se me hicieron varias aquí. 1, 2, 3, 4, 5. La ponemos como 5. O sea que la medida de J1 es menor que 4, que epsilon sobre 4M. Entonces aquí sería epsilon sobre 4M. Y eso lo justificamos por esa desigualdad. 5 estrellas. Bueno, este ya simplificando es epsilon sobre 2. Bien. Entonces ya me puedo regresar a esta ecuación, que la dejé ahí pendiente. Se la voy a poner como ecuación número 1, si no se me va a acabar aquí el espacio. Entonces la desigualdad número 1 la dejé pendiente, porque estaba estimando el segundo término, que quedó por acá. Eso quiere decir que tenemos que retomar de 1, implica que lo que estaba por acá, la medida, no, la integral de f sobre i, menos la suma inferior de Darboux de g con p, es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Entonces aquí tenemos que meter esta ecuación 2. Y voy a borrar esto porque es juntando 1 y 2, ¿no? Más bien dicho. O mejor dicho. Entonces, de las desigualdades 1 y 2, tenemos esto, ¿no? Ahora sí, una barra por acá. Y esto es epsilon. Ok. Ya estimé la desigualdad para la suma inferior de Darboux. Análogamente, uno puede hacer la estimación para la suma superior de Darboux. A ver, aquí no es barra. Aquí sí. Esta es la suma superior de Darboux. Pero aquí es G. Mi partición P. Análogamente, esto se puede estimar exactamente igual, solamente que las M's pasan de minúsculas a mayúsculas. Estas. Y los ínfimos pasan de ínfimos a supremos. Y fuera de eso, todo es exactamente igual.
Y esto va a ser menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. O sea, pasando m is as m, estas mayúsculas e ínfimos a supremos, ¿no? Es esto. Pasando aquí. Luego, ya terminamos por el teorema este del criterio, por el teorema, ¿qué teorema es? 1.13 del criterio de integrabilidad. De integrabilidad. En este caso sería el segundo criterio. Tenemos que G es integrable en I y se cumple esto de la igualdad para las integrales. Ahí está. Es el ejemplito que te dice que si tienes una función integrable en un intervalo I y haces un brinco en un punto y tienes una función G, entonces la integral G es integrable y son lo mismo. Más precisamente el enunciado, ¿no? Que aparece por acá. Me regreso a él solamente para hacer referencia, con el que empezamos la clase. Una función f integrable. Entonces, defines una función g, donde se parece exactamente a f en todo i, excepto en el punto q0. Ahí le pones un a, y para que esto tenga sentido, que no sea trivial, que la a sea distinta de f de q. Si no, si te da igual, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, distinto de f de q y ya tienes aquí esta función g. Aquí tienes un brinco, ¿no? En el punto q0 y sigue siendo integrable. Esto también, si se hizo para un punto, y esto ya lo tenemos de distintos contextos, lo podemos hacer para un número finito de puntos. Es decir, puedes quitarle n puntos a tu función f y ahí asignarle otros valores distintos y tener una nueva función y te va a salir exactamente igual. La función va a ser integrable, la g, y se va a cumplir esta integral. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo, con el 31. Esto lo dejamos por ahí. Esto sí es también muy largo porque hice mucho detalle. Ejemplo 1.31. El siguiente. Tengo una función. Considera la función f que va de un intervalo i a r dada por, aquí ya es una función en concreto, es f de xy es el producto de x con y, donde i va a ser el cuadrado, esta caja, de tamaño 1, 0,1 cruz 0,1. Entonces, aquí hay algo pendiente, ¿no? Tenemos que calcular la integral de Riemann usando sumas de Darboux. Eso no lo dijimos. Usar las sumas de Darboux para calcular o para demostrar que pues la integral esta tiene sentido, es integrable y vale un cuarto. Ahí está. Bueno, por la teoría sabemos que como f es continua,
Como f es continua, tenemos que la f es integrable, entonces solamente tenemos que demostrar esta igualdad usando sumas de Darboux, que si lo usamos integrales iteradas es directo, entonces sería muy sencillo. Vamos a usar sumas de Darboux para ver cómo se manipulan en un ejemplo concreto. Esto es uno de los ejemplos que están pendientes porque no hicimos no hicimos ningún ejemplo de esto. Bien. Vamos a poner un contexto general de R2 en un contexto en R2. Entonces, notemos que una partición de un intervalo entonces, un contexto un poco general para que nos recordemos lo de las particiones y estos. A, B, C, D. Se puede obtener. Notemos que una partición de un intervalo I se puede obtener a partir de tomar de los intervalos, tomando particiones de los intervalos por separado, ¿no? A, B y C, D. De la siguiente manera. De la siguiente forma. Y luego lo aplicamos para el intervalo 0,1, cruz 0,1. Entonces, XY sería una partición del intervalo AB. Esto es de la integral de una variable. Es A más I veces delta de X. Donde delta de X, aquí tomamos, partimos el intervalo en algo uniforme. No nos complicamos la vida y con esto va a salir bien. Lo partimos en n menos 1, n sub 1, n sub 1 pedazos. Y variamos la i desde 1 hasta n menos 1 para que abarquemos todo el intervalo AB. Este solamente es para B. Hacemos algo parecido para CD. Aquí voy a poner el índice J. Este subíndice va a empezar en C y de ahí sigue, ¿no? Con incrementos delta de Y. Delta de Y, entonces aquí sería, pues agarras la longitud de todo el intervalo, que sería D menos C. Ahí está. Dividimos entre N2 con J desde 1 hasta N2. Así que divido los intervalos en estos pedazos, N1 y N2. ¿Y estos qué me sirven? Me van a servir para formar una partición del intervalo I, del producto cartesiano. Luego, estas particiones inducen una partición P de I, ¿no? Del A, B, cruz C, D. Con los intervalos entonces, ¿quiénes serían los intervalos de la partición P? Serían los I y J. Y aquí está sencillo porque es hacer el producto cartesiano, ¿no? Te queda xi menos 1, xi, cruz, y, no, yj, que tiene otro
yj menos 1, yj. Y bueno, ya E, I y J ya tenemos de dónde a dónde varían arriba y quiénes son. Entonces cierro la llave ahí por el espacio. Esto ya es una partición de I. De hecho es homogénea, ¿no? A lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Que si por aquí está mi intervalo I, entonces a lo largo del eje X tengo algo así, bien distribuido, ¿verdad? En N1 pedazos. Y a lo largo del eje Y tengo otra forma de que se están distribuyendo. Pueden ser más delgados todos estos, pero de la misma longitud. Ahí está. Esta sería la idea, ¿no? De uno ver cómo uno está pensando. Y cada uno de estos pues, son los IJ, ¿no? Los intervalos IJ. Entonces tengo lo siguiente. Algo que está fácil. La cardinalidad de esta partición es el producto, da una base por altura. Ahí, sencillo. Y la medida de este intervalo, IJ, este es el que va a ser clave, va a ser exactamente los incrementos delta de X por delta de Y. Que los tenemos aquí arriba exactamente, no es nada oculto. Están aquí, que también van a ser clave, ¿no? En la solución de este ejemplo. Muy bien. Ahora vámonos al contexto. Esto sería para generar particiones en R2 y es muy análogo si uno lo quiere generalizar a una partición de un intervalo en RP, ¿no? Eso solamente se comenta análogamente. Ajá. eh, Podemos obtener particiones P de intervalos I en RP. Contenidos, bueno, aquí pongo el producto, ¿no? Aquí sería el producto con esta notación. Aquí sería desde igual a 1 hasta P. De ahí con BI. Este es otro índice. Y este está contenido en RP. Pero es la misma idea. Pero como siempre, en R2 todo se visualiza bastante. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo. Regresando al ejemplo. Tenemos que X, bueno, tenemos que el intervalo I es el 0, 1, ¿no? Cruz 0, 1. Entonces ya tenemos quién es A, B, C y D. Aquí. Entonces escribimos todos los elementos. Sería el XY, así en el orden en el que tengo aquí arriba. Este orden, como quedaría aquí abajo. XY sería A, que es 0, más Y veces delta X, donde delta X es igual a B menos A, que es 1 sobre N1. Y lo mismo para Y. YJ es C, que es 0, más J veces el incremento en Y, algo así, donde este delta de Y es igual 1 sobre N2. Bien, esto salió de la de acá arriba, de esta, ¿no? De este contexto un poco más general. ¿Y qué más necesito? Pues necesito hacer lo de los ínfimos y lo de los supremos.
Sabemos que I corre desde 1 hasta N1. Para toda I desde 1 hasta N1. Y para toda J desde 1 hasta N2. Ahora sí, lo de los ínfimos y supremos. Entonces la función nos va a ayudar un montón. De hecho, es ad hoc, ¿no? Para hacer este ejemplo. Tenemos que, puesto que, porque tenemos que calcular las sumas de Darboux y luego tomar el límite, ¿no? Hacer las particiones cada vez más finas. XY menos 1 es menor que XY. Y YJ menos 1 es menor que YJ. Tenemos que los valores máximos y mínimos de f, como van a estar dados. El M y J, este va a ser por definición el supremo de f en el intervalo II. Este se va a alcanzar. Es exactamente el producto. Y el mínimo es el ínfimo. Lo mismo para la caja IJ. Es exactamente los pequeños, ¿no? Estos X y menos 1, Y menos 1. Aquí en el dibujo que tengo arriba, en este, si aquí está el origen, es el origen, entonces, y por acá está el eje X, y por acá está el eje Y, entonces, por ejemplo, en esta caja, el IJ, el X y YJ estaría aquí, ¿no? Es lo más lejano al origen y es la función donde ahí toma su máximo. Y el vértice más cercano, que es este otro, es donde alcanza su mínimo. Es exactamente estos dos productos para las funciones. Ahí está o sea que la función ayuda para encontrar M y J, mayúscula y minúscula, que corresponde al supremo e ínfimo. Y ya podemos comenzar a calcular la medida, ¿no? Falta la medida. La medida también. Eso lo vamos a sustituir todo como formulazo en las sumas de Darboux. Entonces aquí la medida sería, habíamos visto de arriba que es el producto. Aquí está el producto. Entonces ya en nuestro ejemplito serían las deltas, pero esto ya es 1 sobre, ahí lo tengo arriba, N1 por N2. Ya quedó. Ahora sí. Luego, entonces, la suma, voy a comenzar con la suma de Darboux, suma superior. La suma superior, muy bien, superior de Darboux. Ajá, con la partición P de F, ¿no? Aquí ya la, la suma de Darboux de F con la partición P. O sea, la P es la que se obtiene haciendo esta división que hicimos arriba. Suma superior de F con P. Esto es la suma. Aquí sale, los elementos de la partición están dados aquí. Aquí están los elementos de la partición. Son los intervalos con subíndices y J. Entonces, la suma de Darboux va a quedar doble. Entonces sería desde I igual a 1 hasta N1. La suma desde J igual a 1 hasta N2 de las medidas, ¿no? Entonces aquí sería la medida. Bueno, aquí las alturas y luego la medida. Ahí está. Y luego sustituyendo,
igual a 1 hasta n1. Esto va a quedar igual. Sustituyendo ya los valores, que serían las de m2 y la medida, ¿cómo va a quedar? Está sencillo, eso es formulazo, ¿no? Este es xy, yj entre n1, n2. Ya tengo todo calculado arriba, entonces es sustitución. De otra manera, pues no está tan fácil. Aquí lo que es constante va para afuera de la suma, no depende de los índices, y voy a tener una suma para n1, que es el xy. Aquí las medidas, los xy todavía los podemos encontrar, que son estas deltas. Bueno, eso lo vamos a sustituir más adelante. Entonces sería una suma de xy, ajá, o una suma para xj. O sea, puedo separar las sumas para uno y para otro porque son independientes. Ahí está. Bien. De ahí, lo que tengo por acá, ya sé quién es xy y ya sé quién es xj, que son las deltas estas multiplicadas por i y j. Entonces continúo con mi cuenta. Voy a tener, vamos a poner acá, esta es la suma. Aquí voy a ir arrastrando esta constante. Y aquí va a quedar exactamente lo que tengo ahí a la vista todavía. Y delta de xy. Y la suma, bien, gracias. Entonces voy a borrar. Aquí se me está pasando la suma. La suma es de igual a 1 hasta n1 de xy, pero es y veces delta de xy. Y lo mismo para la otra. Cambio de índice a j. xj delta de y. Y aquí, no, las deltas no van con índices. Aquí puse uno de más. Ahí está. Bien. Y bueno, ya las deltas de x y delta de y, estos incrementos son exactamente lo que tengo aquí. 1 sobre n1 para la primera y 1 sobre n2 para la segunda. Entonces, eso también va a quedar fuera de la suma. Entonces, esto va a quedar fuera de la suma y me va a quedar al cuadrado, n1 al cuadrado, n2 al cuadrado. O sea que este queda fuera y este también va a quedar fuera, ¿verdad? Y por eso quedó al cuadrado. Y la suma desde igual a 1 hasta n1, eso no lo sabemos, sería n1 por n1 más 1 sobre 2. Y la otra es exactamente igual, la de j igual a 1 hasta n2, sería n2 por n2 más 1 sobre 2. Ahí mero. Y ya, solamente ahí falta arreglar un poco de álgebra para dejarlo ya como uno quiere. El 1 medio más 1 medio es el 1/4 que estamos buscando. Luego el n1 está al cuadrado, entonces lo puedo cancelar con uno de estos y el otro lo puedo dividir en el otro término. n1 entre 1, n1 es 1 y luego me queda 1 entre n1. Lo mismo para n2, este de arriba cancelo con uno de abajo y el que me sobra abajo lo divido con el binomio n1 entre n2 entre n2 es 1 más 1 entre n2. Ahí está. Entonces, de las sucesiones que tengo en dos variables, sabemos que el límite cuando n1
y n2 se van a infinito, o sea, la partición de P es cada vez más fina. La suma es exactamente un cuarto, ¿no? Y vamos a hacer algo igual para la suma inferior. Análogamente, sería la suma inferior. Esto es... esta cuenta me la voy a brincar porque es muy similar. Solamente voy a escribir el resultado. La única diferencia aquí es que va a cambiar de j igual a 0 hasta n1. Va a haber un desfase aquí, ¿no? En estos i, j. Por el hecho de que como es suma inferior, estás considerando el ínfimo, que es el m y j minúscula, y te salen estos x desfasados, ¿no? Hacia la izquierda. I menos 1, j menos 1. Aquí es j menos 1. Corrijo. XY sub j menos 1. Y cada uno de estos corresponden a las x, a las i's delta x, pero sería i menos 1 por delta x. Ahí está el desfase. Y en y sería y menos 1 por delta de y. Hay un desfase. Pero todo ya está calculado aquí. Solamente es sustituir con un poco de cuidado, como siempre. Bueno, análogamente, ya es un cuarto va a salir. Y por esa razón de los desfases, acá hay un menos. Solamente es eso. O equivalentemente, no es equivalente. Entonces, el límite cuando estos números se van a infinito es exactamente el 1/4, ¿no? Bueno, esto es con respecto a los límites, ¿no? Como viéndolo como sucesiones en dos variables, en las entradas en los enteros, n1 y n2. ¿Y cómo lo veríamos con epsilon y delta? Para toda epsilon, eso implica que para toda epsilon mayor que 0 existe una partición. Va a existir porque cada vez la puedes hacer tan pequeña como tú quieras. Una partición de i tal que pues vas a tener que la suma superior menos el 1/4 es menor que epsilon y 1/4 menos la suma inferior. Aquí sí es de p con f, es menor que epsilon. Eso es equivalente a estos dos límites que tenemos arriba. Le puedes acercar la suma inferior y la suma superior tan cercas de 1/4 como quieras con esta partición que construimos arriba, siempre y cuando las n1 y 2 sean suficientemente grandes. Y por el criterio, usando por enésima vez el criterio, en este caso por el segundo criterio de integrabilidad del teorema que quedó ya muy arriba, 1.13, concluimos que la integral de f sobre i, bueno, te da el criterio que es integrable, pero eso ya lo sabíamos porque la función es continua, que la integral de f sobre i es 1/4. Este es el final del ejemplo.
saltándose el paso, ¿no? De los cálculos para la suma inferior de Darboux. Y se acaba el ejemplo. La idea es construir particiones suficientemente decentes para controlarlas, ¿no? Y la manera más fácil es tomando el producto cartesiano de la partición del intervalo AB con la partición del intervalo CD en el caso general. Y de esta manera tienes el valor de todo, ¿no? En particular de la medida de los elementos de la partición, que son bastante regulares. Simplemente son rectángulos, todos de la misma base, con la misma altura. O sea que la medida de los elementos de la partición construidos, los IJ, son los incrementos en X por los incrementos en Y. Bueno, esto ya sería un ejemplo para calcular integral de Riemann usando solamente sumas de Darboux y al final aplicando el criterio, ¿no? Del teorema 1.13. Pero no, de ninguna manera vamos a ver más ejemplos de esto porque es complicarse mucho la existencia. Ya tenemos nuestros teoremas. Esto se puede ocupar, se puede usar que vale un cuarto, ocupando el teorema de Fubini, ¿verdad? Es una integral doble y ya. El siguiente ejemplo, vamos a ver, el siguiente ejemplo. Ya me perdí, debe ser el 1.33, solamente para 32. Y aquí ya me brinqué uno. 32 es una función que no es continua y no es integrable. Entonces, sea f igual una función definida en el intervalo i, que es el intervalo 0,1. El 0,1, cruz 0,1, vamos a tomarlo como 0,1 al cuadrado. Este es muy estándar. AR, la función, sea la función f, entonces es de dos variables, tomo x y y para no... y esto vale 1 si x está en q y vale 0 si x no está en q. Y ya con eso cubrimos todos los casos. Esta es una función tipo de Dirichlet. Entonces una función matemático muy conocido, ¿verdad? Vamos a ver la solución. Por cierto, fue compañero o amigo de este otro hombre de los infinitos, Richard Dedekind, si mal no recuerdo, al matemático alemán. Bueno, vamos a ver la solución. Vamos a ver. Esta está fácil porque se sale con las sumas de Darboux. O sea, tienes que MI, o sea, P, bueno, ¿qué queremos hacer? Aquí no he dicho. Entonces, lo dije al inicio, pero no lo escribí. Probar que f no es integrable. O sea, evidentemente no es continua porque hay brincos de 0 a 1, pasando de un racional a irracional. Entonces, arriba vimos que funciones discontinuas, o al menos en un número finito de puntos, lo vimos para un puntos, pero se puede generalizar para un número finito de puntos, sigue siendo continua. Pero ya en este caso ya falla la cosa, ¿no? Sea P una partición de I y ya. Esto te vale para cualquier partición. MI es el supremo. Entonces, el MI es el supremo. Esto ya lo tenemos.
sobre el intervalo II, el elemento de la partición. Y no importa qué tan pequeña sea el II, siempre vas a encontrar ahí un punto X y Y, donde el X va a ser racional. En este caso va a alcanzar el máximo, sería 1, por la densidad, ¿no? Y el MI, el ínfimo, y aquí es la misma razón, pero con su complemento. No importa qué tan pequeña sea la partición, siempre se va a alcanzar el ínfimo, que es el 0 solamente. Es el mínimo, porque los números irracionales están en todos lados, ¿no? Son densos, entonces aquí es 0, ¿no? Para todo I y elemento en P. Y creo que ya acabamos, porque entonces la suma superior de F con cualquier partición, aquí sería pensando que llega desde 1 hasta N, es exactamente la medida del intervalo I, porque las MIs mayúsculas son 1. Y esto es, por el axioma de la suma, esto es la medida de I, que es 1. Es el intervalo 0, 1 al cuadrado. Y la suma inferior, esta ya no hace falta calcular nada porque es 0. Cada uno de los términos es una suma finita. Entonces, 0 veces n es 0, porque las MI son 0 para el ínfimo. Y esto es para cualquier partición, ¿no? Del intervalo I. No se consideró ni se tomó en cuenta nada, solamente que sea partición. ¿Esto qué implica? Implica que su supremo, el supremo de las particiones, el supremo de las sumas inferiores con respecto a las particiones, es 0, que es la integral inferior, y el ínfimo de las sumas superiores, que es exactamente 1, y esto es la integral superior de f. Entonces, le estás tomando el supremo a un conjunto con un solo elemento, el 1, el 0, perdón. Aquí voy a señalar. Le estás tomando el supremo a las sumas inferiores que constan de solamente un elemento, el 0, pues es el 0. Y eso es por definición la integral inferior. Y del lado derecho le estás tomando el ínfimo a las sumas superiores que constan solamente de un solo elemento, el 1. Esto es 1 y esto por definición es la integral superior. Sí. Y esto pues ya concluimos. Entonces, la integral es distinta. 0 es distinto que 1. Entonces es equivalente que f no es integrable. No es integrable. Ahí está. La integrabilidad de una función pareciera que está íntimamente relacionada con qué tanto la función es discontinua. O sea que si no es discontinua en muchos puntos, la puede lograr y es integrable, pero si se pasa de discontinuidad, entonces ya no es integrable. Eso lo vamos a ver más adelante con unos resultados que son de más generales y eso va a ser todavía más adelante, la otra semana seguramente. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí está 32. Vamos a ver el ejemplo 33. El 33. Hoy es de puros ejemplos, pero bueno. Ejemplo, sí, 1.33. Este es
más terrenal, digamos, porque tiene que ver con integrales ya y con derivadas parciales. Entonces, sea, agarra un intervalo en R2, sea en general, ¿no? AB, CD. Vamos a ponerle que este sea I, ¿no? Sea I igual al AB cruz CD. Un intervalo y considera la función definida ahí que sea continua, ¿no? Ya es una función continua. Continua. Y definimos la función. Bueno, para cada X y Y defines el número, o sea, para cada X y Y en I, aquí me faltó, que no se salga, se define el número, la integral de a X, la integral de C a Y, de esta cosa. Ahora voy a poner f de x, y, pues no, porque tengo como límite superior x y y. Entonces las variables mudas, me invento unas, u y b, d de u, d de b. Y esto lo defino como la f de x, y. Entonces, para toda x en el intervalo y, es la función f definida en i a r. Demostrar que la segunda derivada parcial de f con respecto a x, luego con respecto a y, es la función original. Y esto conmuta, ¿no? Se puede ser la derivada al revés. Aquí sería y luego x. Y es para toda x y y en el intervalo abierto AB cruz CD. Bien. Entonces, esto ya es una aplicación del teorema de Fubini, del que se demostró. Vamos a darle solución a esto. Entonces, es sencillo, solamente que lo voy a hacer como los anteriores, con cuidado. Estoy desglosando un poco. Aquí voy a poner solución. Ya, o sea, x y y es fijo, ¿no? Y haces la integral aquí arriba. X y y es fijo y haces la integral. Entonces, para x y y en i, esta integral es sobre una región en un subintervalo en i, que sigue siendo sobre una caja o una región rectangular. Y eso lo está haciendo para x y y en todo el intervalo i. Vamos a poner la primera integral, entonces sea g de u, y igual a la primera integral, la que está más adentro, es de c a y, de f de u, b desde u. Aquí está al revés, estas integrales. Sí, arriba están al revés. Porque la v es para la... O sea que el orden no lo estoy respetando. Este es v y este es u, ¿no? Entonces, aquí abajo también, aquí es donde me di cuenta de esto. Vamos a borrar. Ya no borra. V. Ahora sí, v aquí. Si tomas esta función, solamente corresponde a lo que está aquí adentro, no es nada. Y nada más hacemos el comentario que vas a integrar con respecto a la variable de perdón, v. Y la u la tomas fija, ¿no? Esta es fija.
Y ya lo que te salga es algo que depende de U, que no le moviste nada, y de Y, ¿no? Que es lo que está aquí arriba. Entonces estás integrando con respecto a la segunda variable, manteniendo fija la primera. Después de evaluar, te da este valor, que es denotado por G de U, coma Y. Así. Entonces la F de XY es la integral de AX por la función G de U, Y, D de U, es la que me falta. Y esto es de una variable, es una integral de una variable. Integral de una variable. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, lo voy a abreviar. Teorema fundamental del cálculo. Tengo que la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial, es simplemente tomarme integrando y evaluarlo, ¿no? En u igual a x. Y aquí es simplemente una sustitución y te queda g de xy. Aquí ya se me está olvidando la observación desde arriba. O sea, la función f es integrable, ¿no? Esta es f minúscula. La función f es integrable. Entonces, cuando haces la integral con respecto a la variable v, te da una función g, que además de que ya está definida así, sale diferenciable, la variable y. Y lo mismo, integras g, que ya sabes que el integrando es este es derivable por el comentario anterior, y la integral de una derivable o continua es derivable. Entonces tiene sentido esta derivada parcial, ¿no? Por el tema fundamental del cálculo, todo te da eso. E integras una función continua y lo que te salga, si tu límite superior varía, entonces es una función derivable, cuya derivada es esta. Esos son los comentarios técnicos. Y luego derivo con respecto a y, ¿no? Es la que falta para tomar la mixta. Entonces la derivada parcial segunda de f con respecto, ya fue con respecto a x, ahora con respecto a y. Entonces es derivar la función g con respecto a y, que la tengo aquí arriba. Es la derivada parcial con respecto a y de lo que está aquí arriba. Aquí lo voy a bajar. De la integral de c a y, f de v, d de b. Ok, entonces solamente pongo una flecha así. Ahí está. Y este es otra vez el teorema fundamental del cálculo, que sería f, pero este ya está evaluado en u igual a x, ¿no? Este está evaluado en u igual a x, entonces este ya es x. Ahí está. Aquí le pongo esa barra, evaluada en x. Entonces sería f de x y solamente evalúas en y la segunda y ya quedó. Sería con respecto a x y luego con respecto a y. Y estamos aplicando dos veces el teorema fundamental del cálculo para sacar estas dos derivadas parciales que siempre van a existir para una función asociada al integrando continuo. Ahora, por el teorema de Fubini, de matemático italiano, podemos cambiar el orden de integración, es decir, f de xy es igual a la integral de c a y, la integral de ax, esto se queda igual,
Aquí cambia el orden. U y luego D de B. Y se hace el mismo procedimiento. Entonces se saca la derivada parcial. Bueno, puedes hacer esta. Y se sea. Ya no hay H. H igual a. Que H sería la que está entre paréntesis. Sería un H que depende de X y V de AX, F de V, D de U. Y también esta es derivable por el teorema fundamental del cálculo. La derivada parcial de H con respecto a Y. Aquí tengo que hacerla con respecto a Y, pero ya me di cuenta que sí cambié o no cambié en realidad. Es la otra. Aquí ya me estoy sacando la derivada de la que no es. Entonces, antes de aplicar el teorema fundamental del cálculo, sustituyo. F de xy se puede escribir como la integral de c a y. De lo que está entre paréntesis es la h de xv y d de v. Ahora sí. Por el teorema fundamental del cálculo, tengo que la parcial de f con respecto a y, para que salga al revés la parcial, es h de xv con v evaluada en y, que es h de xy. Y a su vez, nuevamente, sacas la segunda derivada parcial de f. Ya tienes la de y la que faltaría es la de x. Ahí está. Sería la parcial con respecto a x de esta que está aquí, que es de h. Entonces, la h está por acá arriba. Sería la parcial con respecto a x de esta integral de ax de f de v de u. ¿Sale? ¿Qué es esto? Vamos a meter aquí esta igualdad aquí. Ahí está. Es con respecto a x, pero ya estoy evaluando aquí en v igual a y. Entonces, la v ya no va. Tiene que ser y. Y al sacar la derivada parcial, esto es simplemente sustituir en la primera por x. Y ya quedó. Entonces, por aquí tengo dos igualdades. Voy a poner aquí número 1 y por aquí número 2. Entonces, por 1 y 2, tengo que ya tengo dos cosas igualadas a una tercera. Eso quiere decir que son todas iguales entre sí. La segunda de xy es f de xy. Y esto se puede escribir al revés. Primero y luego x. Y ahí se acabaría el ejemplo. O sea que estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo como aquí. Teorema fundamental del cálculo 4 veces, ¿verdad? Y el teorema de Fubini ahí a la mitad del camino. Para poder obtener este ejemplo. El 1.33. Hay más ejemplos, pero esos todavía voy a continuar mañana con quizás un ejemplo y tengo que empezar a ver las integrales, la sucesión de funciones para funciones de varias variables, al menos un par de propiedades, ahí tomando en cuenta la convergencia uniforme y todo esto. Ok, la observación final ya no es de la teoría, ya es de la evaluación. Ya lo subí a Classroom, pero quiero hacer énfasis. Las notas para entregar mañana
Hoy tenemos 7 clases, mañana serían 8. Entonces serían 8 clases. Tengo que hacer un corte, si no, cuando me envíen, si no hago el corte, si me lo envían después, el archivo se puede hacer más grande. Entonces quiero ver eso, lo del tamaño del archivo. Ya el correo, si lo detecta, si el archivo está más grande, lo añade como un enlace. Eso es muy, ya te hace todo, te arregla bastante la vida el correo. Antes no era así. Entonces, son 8 clases. Ya más o menos expliqué, es en un PDF para entregar mañana en un PDF. Bien, entonces añadiré ahí una tarea para las notas de clase. Esto solamente corresponde al 10% de la evaluación, pero es muy importante porque todo se va sumando. Son 60 de los exámenes, que son 2, 30 de las soluciones que van subiendo a través de los videos y 10 de las notas. Ahí está el 60. ¿Qué falta por hacer? Pues nada, ya nada más las dudas que puedan tener. No sé si haya de alguno de ustedes. ¿No puede extender el tiempo de entrega? O sea, ¿se entregan mañana o durante el fin o para el lunes? Ok, sí es importante tenido estar al corriente de ello. Entonces, quiero hacer este corte son nada más 8 clases, entonces sí es para mañana. Voy a meter ahí el horario hasta las 12 de la noche. Estoy suponiendo que tienen las clases ya de las primeras 7, entonces faltaría solamente quizás la de hoy, que es la séptima, y la de mañana. O sea, la idea es de que tengan los apuntes al corriente y no los saquen de un día para otro. Esa es la idea. O sea, que vayan administrando y dándole tiempo al procesando, ¿no? Todas estas cosas de la teoría. Hay un proceso en el que se lleva, ¿no? Al tomar las clases y apuntarlo con puño y letra en nuestras libretas. Ese proceso es muy importante que se está perdiendo ya en las clases virtuales. Entonces es dos cosas. Uno, apoyarlos con un punto extra, no es con el punto para, para lo del 100%, y la otra también es para que la teoría, ¿no? No se quede en el limbo. Entonces es importante siempre estar al corriente. No es fin de semana esa entrega. Mañana voy a poner lo mismo que la vez pasada de los vídeos, fueron hasta la medianoche. Entonces, si en todo caso de que no estamos al corriente, es importante tenerlo. O sea, si uno puede acabar tranquilamente, no tranquilamente ya, ¿no? Eso lo omito. Pero sí eso da pie a que para la siguiente corte uno esté siempre al corriente para los apuntes. Eso es, eso es. Sí, el Esto. cerebro también lleva un proceso, ¿no? Para aprender, y eso sí se requiere tener una forma de apoyarlo. Ahora sí escucho. Entonces, ¿este archivo tiene que tener incluida la clase de mañana? Sí, la de mañana Ok, que va a ser la octava clase. Estaba haciendo las cuentas. Primero subí una de 6, luego la subí a 8. Sí, son 3 semanas, cerramos con 3, quitándole una no tuvimos, entonces son 8 clases. Eso es que incluye la de mañana, exactamente. ok, gracias. Sí, Profesor, perdón, una pregunta. dígame. ¿El examen va a ser la semana que entra entonces? No, había comentado que la semana 5. Ok. Y va a ponerlo en Classroom, ¿no? Ahí nos va a mandar un archivo, lo resolvemos y se lo enviamos, o va a ser, va a ser durante la hora de clase, supongo. Sí, había dicho que esta semana les defino el, el tratamiento. ¿Puedo la forma en que se va a hacer ese trámite del envío y el regreso? Entonces, lo que puedo adelantar es de que sí, el examen va a quedar el viernes de la semana 5. Eso es lo que puedo adelantar.